Bueno, buenas tardes a quienes se sumaron recién. Eh, Primero, antes de comenzar la clase de hoy, ¿cómo les fue en el examen, los trabajos prácticos? Coméntenme, lo pudieron Sí, hacer. profe, yo le quiero hacer una consulta. Sí, Quiero saber eh, cómo tenemos que añadir la entrega. Tipo, todos los códigos tenemos que copiar y pegar en un documento en blanco, o cómo se le pasa. Quiero saber eso, porque por ahí usted explicó y yo no me lo acordaba. bien. Todo lo que es entrega en lo que es código de los Ajá, archivos HTML, por ejemplo, bueno, ahora se van a sumar los de CSS, posteriormente se van a sumar los de JavaScript. Bueno, el caso de HTML es .html. En el caso ya cuando tenés dos o tres archivitos y como la entrega solamente te permite subir uno, creo que está configurado así, lo que tenés que hacer es empaquetarlos en un jar, comprimirlos en un punto jar o un punto zip y, o sea, ponerlos a todos en un zip, por ejemplo, y lo mandas. Que a partir de ahora las entregas van a tener que ser así porque creo que la plataforma no te permite, o mejor dicho, quizás sí, pero para mi comodidad también es mejor que me lo entreguen así, lo ponen todo en un solo paquete, entonces yo lo puedo ver así. Eh, y con la extensión que corresponde, con la que vos estás trabajando en Visual Studio. Ahora, en el caso que sea como la primera entrega que fue de la web, que era más de investigación, en donde ustedes tienen que presentar eh, todo lo que era la historia o lo que ustedes creían sobre la web, cómo podría afectar en su vida cotidiana, lo que pueden hacer cuando son trabajos así, sí, necesito que que lo envíen en PDF, solamente y mejor PDF. No sé si les permite subir Word, si no tienen más chance y les queda solamente Word, sí, o sea, los documentos de Word. Sí, pero todo lo que es solamente investigación. Todos los otros que trabajamos código, HTML, CSS, JavaScript, en los formatos que son. Espero que haya sido respondida la consulta. ¿Se entendió? sí, sí. Bien. Gracias, profe. No, no, por favor. ¿Y todos pudieron entregarlo o quedaron algunos? Yo hice la prueba nomás, profe. Las otras actividades, bueno, no, pero bueno, después veo. Dale, bien, bien, era- Yo también hice lo del trabajo práctico bien. y eso yo solo quería saber para poder enviar lo de la tarea. Por eso quería preguntar y ahí voy a mandarla. Perfecto. Sí, lo que son los trabajos prácticos, en su caso hubo una particularidad porque no, bueno, justo cuando ustedes iniciaron había un proceso de cambio de dominio que al final se volvió, estoy hablando del campus. Entonces, como no se pudo conseguir ese cambio de dominio, bueno, la cuestión es otra, quedaron como en un tiempo dos campus paralelos. Entonces, hay cosas que se entregaron en el antiguo, o sea, en el dominio nuevo, y, y se perdieron. Por eso muchas cosas, por eso que yo también les dejé el tiempo ilimitado, digamos, no tienen tiempo de entrega en el cual no van a poder entregar el trabajo práctico. Entonces, bueno, el que tiene problemas con eso, que no le deje entregar el trabajo práctico, me avisa y lo vemos. Pero en el caso que no, lo entregan, mientras que les permite hacer la entrega del trabajo, eh, lo hacen normalmente. Y bueno, si bien, como había dicho en la clase anterior, no son con tiempos límite, pero sí son obligatorios, ¿sí? Se los tiene en cuenta para la suma de la nota final. Así que tienen que entregarlos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto al examen?
¿Cómo les fue en el examen? ¿Qué les pareció? ¿Entendían todo? ¿Les fue bien entonces? Yo en mi caso me fue bien. Tuve un par de errores, pero bueno, me fue bien. Bien, perfecto. Sí, a mí también me fue bien, profe. Buenísimo. Sí, es un poco de lo que vimos en las clases y bueno, no más que eso. No, no, sí, por eso me fue bien por eso. Buenísimo. Recuerden, para quienes no hicieron el examen, tienen tiempo hasta ahora a las 11 y hasta las 12, que es que 23:59 está programado, y ya mañana empiezo a ver las notas, bueno, y a corregir también los trabajos prácticos que han entregado hasta ahora. Así que bueno, la clase de hoy vamos a ver ya tema nuevo. Vamos a comenzar con el módulo 2 del curso de desarrollo web. Y vamos a ver lo que es CSS. Antes, lo dejo. ¿Alguno anteriormente ha utilizado CSS? ¿Conocen lo que es CSS? Pregunto si veo acá está la definición en pantalla, pero quería saber si alguno ya lo había visto anteriormente. En mi caso no, profe. Bien, bien, Tadeo. ¿Alguien más que haya visto No, no, algo? yo tampoco, profe. Tampoco. No, no. Bien, voy a mostrar ahora una imagen, como para que tengan una idea de qué es lo que hablo. Esta imagen es muy gráfica, la verdad. Hasta ahora nosotros lo que vimos fue HTML. Y HTML vendría a ser como el esqueleto de nuestra página web, ¿sí? Es nos brinda, es quien nos brinda la estructura de nuestra página web, de nuestros sitios web. Y CSS, como sea, ustedes ven acá el esqueleto siempre es algo feito, pero necesario. Sí o sí, tenemos que construir sobre algo. Es como el cimiento, como el esqueleto de nuestra página. Y esto es lo que nosotros vimos que fue el HTML. Ahora vamos a ver CSS. CSS es lo que nos va a permitir hacer más bonitas nuestras páginas, ¿sí? Hacer que sean más estilizadas. Justamente es eso lo que viene a proponer CSS. Estilos. Y los estilos queremos decir, lo que me refiero cuando hablo de estilos, es al diseño que va a tener nuestra página. Y CSS, más allá de que nos brinda, o sea, no es solamente el diseño, sino que ahora ha avanzado muchísimo y han salido muchísimas cosas buenas, que antes lo tenías que hacer con JavaScript, por ejemplo, el caso de animaciones, el caso de comportamiento de acuerdo al scroll, que nosotros, o sea, cuando nosotros scrolleamos, bajábamos de la página, había muchas cosas que sí o sí necesitabas JavaScript para que funcione. Hoy en día CSS lo hace ya de forma nativa. Entonces, es un lenguaje súper poderoso, en donde es bastante amplio, y creo que este módulo, junto con el de JavaScript, son los módulos más largos que tenemos en el curso. Si bien no vamos a llegar en CSS y en JavaScript a ver todo el contenido, todo lo que ofrecen estos lenguajes, pero sí vamos a ver la base para que ustedes puedan explorar y puedan, como mínimo, tener una página decente, ¿sí? Todo el tema de lo que son animaciones y demás, lo vamos a ver muy por encima,
pero así vamos a ver qué son los selectores, qué son, para qué sirven, todas esas cosas. Además, CSS, más allá de, no tan solo nos permite poner colorcitos, ¿sí? Por ejemplo, no tan solo el color de la letra o el color de fondo, y no tan solo también el tamaño de la letra, sino también el posicionamiento. CSS nos va a ayudar a saber, a que nosotros podamos interpretarle a dónde queremos poner nuestros elementos, en qué parte de la pantalla, de la computadora, del teléfono, queremos que se vean nuestros elementos. Los elementos que nosotros empezamos a trabajar en HTML, ¿sí? Por ejemplo, una barra de navegación, como lo que hicimos en la clase pasada, en qué lugar va a estar el sidebar, que hemos visto en la clase pasada también, cosas así. Bueno, en sí, CSS nos va a permitir darle muchísimo, que nuestra página sea muchísimo más interesante. Así que vamos a ir primero a lo más importante. Bueno, y acá, bueno, explico un poquito lo que se refiere a la imagen. HTML es el esqueleto, la estructura básica de nuestra página. CSS es toda la parte visual, que vamos a tener que trabajar, nos va a permitir trabajar sobre el diseño. Y JavaScript, como vemos acá, es lo que nos va a permitir darle funcionamiento, darle vida a nuestra página, tener interacción con el usuario. Y eso lo vamos a conseguir con JavaScript, ¿sí? Adelantándole un poquito. Bueno, ¿qué es CSS? CSS, Cascading Style Sheet, serían las abreviaciones. Es un lenguaje utilizado para dar estilos y diseño a páginas web. Es una herramienta crucial para cualquier diseñador o desarrollador web que quiera crear sitios web atractivos y funcionales. Con CSS, los diseñadores pueden controlar la apariencia de los elementos individuales en una página web, como el tamaño de texto, el color de fondo, la posición y el espaciado. También pueden aplicar estilos a grupos de elementos para crear diseños cohesivos y consistentes. Algo que no había dicho anteriormente, que gracias a CSS nosotros hoy tenemos páginas responsive o responsivas, que creo que fue algo que expliqué en la clase pasada, que es lo que nos permite que las páginas se adapten a diferentes tipos de pantallas, de acuerdo al dispositivo en el que nosotros ingresamos a esa página. Por ejemplo, creo que la vez pasada puse el ejemplo de esta página que viene es responsiva. Y acá tenemos, si nosotros hacemos clic derecho, inspeccionar, vemos que tenemos el diseño responsivo, que es lo que dice acá, dimensiones responsivas, y con acá vendría a ser, bueno, acá nos dicen más o menos el tamaño que estaremos utilizando. Eso. Esto sería una pantalla completa, una pantalla grande, de 1577 píxeles de ancho. Esto marca el ancho y este el alto. Y si nosotros lo vamos haciendo más chiquito, vemos que llega un punto de quiebra en donde los elementos se han ubicado de diferente manera. Por ejemplo, hasta este punto vemos que tenemos el sidebar acá como un menú lateral, otro menú, un app bar de acá arriba, tenemos otros elementos y este sidebar de navegación también a la derecha. Y llega un punto en donde este sidebar que tenemos acá se desaparece, el menú que tenemos de este otro lado también, y queda solamente comprimido en este botoncito, aquí ahora no funciona, pero tendría que abrirse, y vemos cómo todos los elementos van cambiando de lugar y haciéndose más responsivo en cuanto al ancho de la pantalla. Siempre vamos a estar trabajando con el ancho de la pantalla. Y esto vendría a ser la vista prácticamente de un teléfono y esta de una computadora. Acá también, bueno, tenemos para elegir diferentes dispositivos, por ejemplo,
un iPhone SE. Tiene la pantalla muy chiquita. Después tenemos pantalla un poco más ancha, que sería la de una tablet. O si no, ya la pantalla de una computadora. Esto lo logramos gracias a puntos de quiebre o breakpoint, que se llaman así, y lo trabajamos en CSS. Nosotros no vamos a hacer mucha introducción en esto, no vamos a trabajar mucho con breakpoint, pero sí después, más adelante, lo vamos a estar viendo con una librería, un framework de CSS que se llama Bootstrap, y bueno, ahí lo vamos a estar manejando un poquito mejor. Bien, vamos a ver qué es lo que es cuál es la sintaxis de CSS. La sintaxis de CSS consiste en una regla que especifica cómo se deben aplicar los estilos a los elementos en una página web. Cada regla, esto es lo que tenemos acá en la imagen, es una regla de CSS. Es como si fuera que nosotros de forma imperativa le decimos: quiero que a este elemento, que sería el selector, que se llama así, o que es de una etiqueta tal, o que está al lado de esta otra etiqueta y tiene la clase tal. Por eso que se acuerdan que nosotros trabajamos en el HTML, trabajamos con los atributos de los elementos, que dentro de los atributos, todos los elementos HTML tenían lo que se llama una clase. Podemos colocarle clases a todos los elementos de HTML. Entonces también las clases van a ser un selector, el tag o el nombre de la etiqueta también puede ser un selector, el ID que nosotros le podemos poner como atributo a una etiqueta HTML también puede ser un selector. Bueno, de ahí vamos a ir viendo muchos otros más selectores. Pero en sí, bueno, cada regla, que sería todo esto, en donde tenemos el selector, tenemos la declaración, quiere decir qué propiedad el valor va a tener. Todo esto lo hace que sea una regla de CSS. Pero cada regla de CSS consta de un selector, que es el que estamos diciendo acá, y un bloque de declaraciones. Siempre en desarrollo web, cuando hablamos de bloques, normalmente se refiere a llaves. Todo lo que está entre llaves se considera un bloque. Cuando veamos JavaScript, también vamos a ver que un bloque es un bloque de código, o el bloque de un script, son llaves. Los selectores identifican los elementos a los que se aplicará el estilo, mientras que las declaraciones especifican qué estilo se aplica. Esto sería lo que es una regla, y esto, que está aparte, está de la misma imagen, pero no es lo mismo. Podría estar de otro lado. Hasta acá es lo que es una regla CSS, y esto es un comentario en CSS. No sé si ustedes recuerdan, en HTML también teníamos comentarios que servían para poder guiar a cualquier otro compañero, cualquier otro desarrollador que quiera ver nuestro código y tener algunas indicaciones para qué sirve lo que está debajo de ese comentario. O también para nosotros mismos, para un yo del futuro, que por ahí nos pasa que pasan varios meses o años, semanas, y dejamos de meterle manos a un código, y cuando lo volvemos a retomar ya no nos acordamos para nada qué es lo que hacía o qué es lo que pasaba en tal parte del código. Bueno, por eso es bueno por ahí documentar, o sea, dejar comentarios, y esos comentarios también nos va a ayudar más adelante a hacer una documentación para quienes quieran usar nuestra aplicación. Bueno, selectores de CSS. Los selectores de CSS pueden ser muy específicos, como seleccionar un elemento por su clase o ID, o más generales, como seleccionar todos los elementos dentro de un contenedor. Como desarrolladores podemos utilizar múltiples selectores para aplicar estilos y grupos específicos de elementos. Bueno, acá tenemos varios. No lo vamos a hacer a todos, pero sí los más comunes, que son
el asterisco, que es un selector universal, se llama selector universal, y selecciona todos los elementos del DOM. Quiero que es el DOM, lo vamos a ver más en profundidad en JavaScript, pero el DOM es un árbol, es como si fuera, es el que contiene todo lo que tiene nuestro HTML, todo lo que está dentro de las etiquetas HTML, es lo que es el DOM. Todos los hijos que estén, por ejemplo, a ver, si tengo acá, vamos a ir rapidito acá. Tenemos la etiqueta HTML acá y la etiqueta HTML acá, ¿cierto? Y acá tenemos, dentro de estas etiquetas, yo estoy haciendo cuadritos horribles cuando tengo cuadritos hechos. Ahí está. Tenemos la etiqueta, pongamos que esta partecita es todo nuestro código. Tenemos la etiqueta HTML acá, la otra etiqueta acá, ¿sí? Después acá, dentro de esta etiqueta HTML, tenemos un head, que vendría a ser como un hijo. Acá está la etiqueta de cierre, después del head, chiquito. Pero también tenemos la etiqueta body acá y la otra etiqueta body acá. Entonces, todo lo que tenemos dentro de esta etiqueta, que a su vez tiene otras etiquetas que son las etiquetas hijo, que es el head y es el body, y a su vez esta etiqueta head y body también tienen hijos adentro, o sea, etiquetas que están dentro de etiquetas. Todo eso es lo que está dentro de estas principales etiquetas, que es la HTML. Todo eso es el DOM, ese árbol que se crea como un árbol genealógico, bueno, es lo que, Profe, eh, disculpe, sí. pero para eso se tendría que crear un archivo nuevo que sea .css o es dentro del HTML nomás que se hace eso. Esto es del HTML, Ah, ok. es puro HTML, porque el HTML, el CSS trabaja en conjunto en lo que es CSS, ¿sí? Perdón, sí, el HTML y CSS trabajan en conjunto. Ahora vamos a ver las formas de implementar CSS en nuestro archivo HTML, que existen tres maneras, que ya las vamos a nombrar. Pero yo quería que entiendan, con este pequeño así, explicación rápida, qué es lo que es el DOM, a lo que estaba refiriéndome acá. Porque más adelante lo vamos a ver más específico, pero quería que tengan una idea a qué me refiero. Son los hijos de los hijos de los hijos, o sea, este es la etiqueta padre, este es la etiqueta hijo. Y dentro de este hijo tenemos otros hijos más que son nietos de este padre, y así se van relacionando de esa manera. Y a su vez, el head con el body, por ejemplo, están uno al lado en la misma línea, por decirlo así, son el head con el body son hermanos. Tienen esa relación como un árbol genealógico, como lo dije anteriormente. Esa relación que mantienen dentro del HTML es el DOM, se genera en el DOM. Bueno, después tenemos el selector universal, selecciona todo lo que está dentro del DOM. Después tenemos los selectores de etiqueta, por ejemplo, una etiqueta H1 o una etiqueta de párrafo. Después tenemos la etiqueta de clase, que perdón, el selector de clase, que se le aplica a todas las etiquetas que tengan el atributo class y el nombre de la clase dentro eh, de comillas. Después tenemos el selector de ID, que es también, se le aplica a todos los elementos, a las etiquetas HTML, que tengan un ID definido como atributo, lo que esté dentro. Bueno, después tenemos acá
diferentes tipos de relaciones que se dan de acuerdo a cómo estén ubicados dentro del DOM, pero por ahí son un poco más complejas, así que bueno, lo vamos a dejar. Acá tenemos, les dejé también una lista completita y un poco de documentación para que ustedes vean. Como ven, las relaciones y los tipos de selectores son muchísimos. No lo vamos a ocupar a todos, pero sí muchas veces es necesario conocerlos o saber que existen, ¿sí? Si ustedes tienen una duda y que no puedan resolverla, en alguna parte dicen, bueno, ¿por qué no me pone el color de la letra en esta parte? Y es justamente porque está siendo no tan específico. Estos son un poco más generales, ya estos son selectores mucho más específicos. Bien, tenemos propiedades y valores de CSS, como habíamos visto en la imagen acá, tenemos una propiedad o atributo y el valor. Tienen relación key value, que es clave valor, o propiedad y valor. Las propiedades de CSS, con los atributos que se aplican a los elementos en una página web, como el color de fondo, la fuente y el tamaño de texto. Esto en sí son los que hacen las propiedades y los valores. Ahora acá tenemos algunas. Y esto, bueno, es una regla de CSS. Cómo se escribe una regla de CSS. Como hemos visto, es muy parecido a lo que tenemos en la imagen. En este caso, tenemos, en este ejemplo, tenemos el selector de etiqueta, y está seleccionando una etiqueta párrafo. Y dentro de sus llaves tenemos varias propiedades y valores. Entonces, color es la propiedad, la clave, y blue es el valor, azul. De acá tenemos font family, que hace referencia a lo que es el tipo de fuente, que acá el valor es Arial. Después tenemos font size, que hace referencia al tamaño de la fuente, y en este caso son 16 píxeles. Esto no se preocupen, yo sé que para muchos, si nunca han visto nada de CSS, es muy probable que los nombres de las propiedades, o sea, que es lo que yo pensaba, me tengo que aprender todas las propiedades. La verdad que hoy en día depende de lo que vos quieras hacer. Hay cosas que las vas a usar muchísimo todo el tiempo, entonces las propiedades como color, font family, font size, te las sabes de memoria. Con la práctica se te van quedando. Y hay algunas otras cosas que no son tan recurrentes, pero cuando lo necesitas, lo usas. Pero no hace falta que te aprendas todo. Igual te lo vas a aprender con la práctica. Así que para muchos puede ser complicado. Y es lo más complicado en CSS, es aprenderse el nombre de los atributos y qué valores tienen. Pero como les digo, y como les digo siempre, el tema es la práctica. Cuanto más practique, más se te va a ir quedando. Y lo bueno y lo más importante, no, que yo siempre aconsejo, es escribir el código, no lo copien y lo peguen nada más, porque así nuestro cerebrito, cuando va escribiendo, es como cuando uno escribe una nota con la mano, por ahí muchas veces queda más asentado en nuestra cabeza que cuando solamente lo decimos. Vos lo decís, te olvidás. Acá es lo mismo. Bien. Y esto que es la parte que vamos a poner en práctica ahora, las formas de agregar CSS. Existen 3 maneras de agregar CSS a nuestros archivos HTML. La primera manera es, y es la que más vamos es la más conveniente y la que yo recomiendo, y con la que vamos a practicar acá siempre en el curso. Es crear un archivo externo de CSS. Es hacer un archivo aparte con la extensión CSS, o sea, .css, y dentro de ese archivo vamos a escribir todos nuestros valores CSS. Y lo vamos a referenciar en el archivo de HTML con la etiqueta link en nuestro head. No se asusten, ya lo vamos a hacer.
Profe, si Sí, nosotros creamos en un archivo externo, y por ejemplo ponemos párrafo y le damos todo un color, letra, eso, ¿cómo diferencia a qué párrafo nos estamos refiriendo? bien, muy buena tu pregunta, excelente tu consulta. Justamente para eso tenemos los selectores. Volvemos a lo que estamos viendo recién. Es un muy gran ejemplo que está dando. Si nosotros ponemos P solamente para referenciar a un párrafo que queremos darle estilo, como regla general, y va a tomar todos los párrafos y le va a dar el mismo estilo. Ahora, si nosotros queremos diferenciar y ser específicos sobre qué párrafo queremos que solamente ese párrafo tenga un estilo, vamos a usar el ID. Ahora, si tengo un grupo de párrafos o varios párrafos que tienen, o sea, que sea todos los párrafos que estén en esta parte del artículo, quiero que se vean de tal manera. Entonces les vamos a poner una clase. Vamos a utilizar el atributo class, le vamos a poner a esos párrafos que queremos que tengan ese estilo, el atributo class, y con esa clase que nombremos dentro de ese atributo, que puede ser que sea párrafo negrita, le ponemos el nombre ese en la clase. Y entonces todos los párrafos esos van a tener ese formato. Y si quiero que solamente uno, el ID siempre va a afectar a uno solo. Normalmente en CSS no tratamos de tocar el ID para dar estilo, sino que lo usamos más que nada para referenciar el JavaScript, pero sí se puede hacer tranquilamente. Entonces, si queremos referenciar específicamente a uno en particular, a un párrafo en particular, vamos a utilizar el ID porque el ID es único y no se repite en todo el DOM. Y si lo repetís, te va a traer conflicto. Bien. Creo que queda. Gracias, profe. Creo que lo entendí, pero ahora cuando No, ya ahora hagamos el con. Visual Code seguro lo entiendo más. Exacto, sí, todo en la práctica por ahí es la que nos va a terminar de sacar todas las dudas. Pero en sí, la teoría es, Gracias. no, por favor, pregunten, todo lo que se les ocurra, pregunten, porque a mí me sirve porque por ahí hay cosas que se me escapan y no me doy cuenta, como siempre, yo siempre por ahí naturalmente doy muchas cosas por sabido cuando digo no, en realidad existen dudas, así que no tengan miedo, pregunten. Bueno, estábamos en que se hace un archivo externo, o sea, un archivo aparte, y en vez de ponerle .html, le vamos a poner .css, y ese archivo lo vamos a linkear, le vamos a hacer referencia acá, en nuestro head, nuestra estructura del HTML, en el head vamos a utilizar una etiqueta que se llama link, con el atributo shell, el sheet, y el href nos va a decir dónde está, a dónde se encuentra guardado ese archivo CSS. Por ejemplo, acá el archivo CSS se llama styles.css y lo ponemos así con extensión y todo. Lo ponemos en este atributo href y entonces le decimos, creo que me traigas los estilos que están en este archivo y que afectan este HTML, ¿sí? Después tenemos los CSS en línea, que son estilos que se dan directamente a cada elemento, a cada etiqueta, de una forma directa, utilizando el atributo style. Ponemos style, dos puntos, y entre comillas vamos a colocar todo en nuestro CSS. Si bien este CSS que nosotros colocamos, el principal y el más importante que va a tomar como referencia, pero no es o sea, lo podemos utilizar como para algo muy único. Sabemos que si nosotros le ponemos esta etiqueta, este estilo, con este atributo a este H1, solamente va a afectar a ese H1 y se va a diferenciar también de todos los H1. Pero es muy poco, es muy complejo llevarlo. Imagínate si tenemos que hacer todo, pero todo nuestro archivo, toda nuestra página así.
Si tienes que cambiar después el día de mañana los colores, en donde los colores de tu marca o de la marca para la que le hiciste la página cambian, entonces cambia todo el diseño, ¿sí? Entonces tenés que ir H1 por H1, párrafo por párrafo, cambiando uno por uno. No es mantenible, no es sostenible una página así. Entonces, sí lo podemos usar en cuestiones muy exigentes o en cuestiones que sean de algo rápido. O sea, tenés que, no vas a hacer una clase ni todo, extender más tu HTML, tu CSS porque quisiste poner algo específico acá. Entonces venís y lo tocas así rapidito y lo pones. Pero no es buena práctica. No es buena práctica. Ni esta ni la otra que vamos a ver ahora, que es la de colocar los estilos CSS dentro de la etiqueta style, que van dentro del head. Esto tampoco se recomienda. ¿Por qué? Porque hace muy poco legible el código, ¿sí? Imagínate que vas a tener todo perdón, un chorizo de CSS y que después va a colapsar con tu HTML. Si de por sí el HTML por ahí suele ser extenso, el CSS es mucho más extenso, ya se me da cuenta que las reglas, porque tenemos que ir especificando cosa por cosa, entonces sí, se hace muy extenso y es poco mantenible, poco sostenible también. Entonces, tampoco es recomendable. Entonces, la conclusión es que siempre, en los mejores de los casos, y es como siempre, van a tener que trabajar o bueno, buscar trabajar con otros, sea desarrolladores u otras empresas, siempre archivos externos de CSS. Es más, ustedes más adelante, si ustedes buscan proyectos hechos, eh, de páginas hechas o de sitios hechos en GitHub o cosas así, o plantillas, hagan el intento y busquen plantillas de páginas web y se van a dar cuenta que siempre el CSS está aparte. Siempre el archivo para los estilos siempre se maneja aparte. Entonces tenemos más soltura, tenemos más organizado nuestro código, sabemos que solamente nos vamos a dedicar ahí a tocar el CSS y nada más. Entonces, siempre es recomendable eso. Bueno, ahora vamos a llevar a la práctica. Y bueno, acá les dejo unos videos recomendados, son 2 videitos que van a hablar mucho sobre los selectores. Son 2 partes. Y bueno, por ahí les van a dar un pantallazo de cómo manejar las diferentes formas de manejar los selectores. Para mí, dar toda esta información en 1 hora es poco tiempo. Y no quiero alargarlo más el curso, ya me ha pasado en ediciones anteriores, en donde por explicar punto por punto se me hace muy largo y perdemos contenido más adelante. Entonces por eso decidí dejarle acá unos videitos que lo ven a su tiempo, en su tiempo libre, por ahí cuando tengan ganas de practicar un poco, ven los videitos y practican, y se van dando cuenta de qué es lo que hace cada cosa. Bien, vamos a tomar como ejemplo lo de la clase pasada. A ver, no están viendo, ahí está. Esto fue lo que vimos la clase pasada, si bien tienen la fecha de ahora, pero es justamente porque vamos a trabajar en la misma base. Esperen, voy a tomar un poquito de agua. Bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Bien, esto lo podemos ya, porque no me sirve. Sí me sirve. Habíamos visto la estructura de una página completa en HTML. Ahora lo que vamos a hacer es colocarles CSS
Y bueno, ya en la práctica podemos poner los 3 ejemplos de cómo incorporar el CSS y para que ustedes vean cómo funciona. Está cargando. Bueno, así de feita estaba nuestra página. No se entiende nada, sabemos que esto es un menú, sabemos que esto es el título principal y un poco de texto y un poco de información por acá. Y acá tenemos un pie de página. Entonces, ¿cómo vamos a incorporar el CSS? Teniendo en cuenta las 2 primeras versiones que no tenemos que usar, pero quiero que las vean cómo se usan. En un principio hemos visto que en las etiquetas teníamos que ponerle, por ejemplo, este H1, lo tenemos que colocar el atributo de style, y acá podremos ponerle todas nuestras reglas CSS. Por ejemplo, una regla CSS sería el background color, cambiar el color de fondo, y le podemos poner este, por ejemplo. Entonces vemos que acá la regla CSS se aplicó. Vemos que este H1 que nosotros seleccionamos, le colocamos el color de fondo, y si yo quiero cambiarle el color de la letra, y queremos poner uno blanco, vemos que cambia, ¿sí? Entonces, es una manera, y si nosotros vamos al body, y acá le ponemos también la etiqueta style, le ponemos, cambiamos el color a rojo, vemos que todo, como el body, el que engloba, envuelve todo nuestro sitio, vemos que cambia también el fondo de todo nuestro sitio. Bien, esa es una forma de colocar CSS en línea. Esto se llama CSS en línea. No es recomendable, pero puede que en algunos casos nos pueda servir. Después tenemos la otra manera, que es en el head colocar las etiquetas de style, las etiquetas como si, o sea, las etiquetas HTML, y dentro de estas etiquetas colocar en nuestras reglas CSS. Volviendo al ejemplo anterior, cambiar el fondo de la pantalla sería tomar el selector de etiqueta, entonces tenemos que poner body, escribimos body, el nombre de la etiqueta, ese es el selector de etiqueta. Y para darle estilo a esto, ponemos un par de llaves, en donde vamos a colocar las reglas, o sea, la propiedad y valor que le queremos dar. Si nosotros, como el ejemplo anterior, queremos cambiar el color de fondo, vamos a utilizar las reglas background color y le vamos a decir, vamos a ponerlo así, este. Y vemos que también funciona. Si nosotros queremos seleccionar, por ejemplo, los enlaces, vemos que los enlaces están dentro de una etiqueta LI, dentro de una UL, pero a su vez son los únicos enlaces que están en toda la página. Entonces, si nosotros colocamos la etiqueta A, un par de llaves, y le ponemos, por ejemplo, hay algo que se llama Text Decoration, que es esto azulcito que se pone así con esta linecita. A ver si se ve. Todos los enlaces vieron que cuando lo ponemos así en HTML solo, aparecen así, azules y con un subrayado. Entonces, el text decoration con su valor none, lo que va a hacer es sacar esas linecitas. Entonces, ve, ya no tiene ya. Y si queremos ponerle al mismo enlace, acá le podemos dar todo el estilo que nosotros queramos a esas etiquetas.
Por ejemplo, el color, queremos que sea, es- queremos que sea blanco, y vemos que cambien a blanco. Si queremos cambiar con family, el tamaño, la fuente, la familia de fuente. Yo siempre utilizo una que me gusta mucho, que es la UI, que es System UI. Y vemos también que esta letra ya cambió porque es diferente, son observadores, es diferente a esta otra. ¿Sí? Bueno, y así podemos continuar ya modelando, creando nuestro propio diseño. Por ejemplo, si también quisiera a este mismo enlace, quiero colocar un tamaño diferente de la fuente, por los font size, y le podemos poner en píxeles, es decir, quiero que tenga, lo normal son 16 píxeles, quiero que sea un poquito más grande, le vamos a poner 20 píxeles. Entonces vemos cómo crece la letra. Y así podemos ir dando nuestros estilos. Ahora, esta es la otra forma que yo también les decía que se puede colocar y como ustedes ven, funciona. ¿Sí? Ahora esto yo lo voy a dejar comentado y vamos a partir ahora en base a un documento nuevo de CSS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo archivito que se va a llamar style.css, o mejor, mis, mis estilos, para que vean que no hace falta que sea todo en inglés. Allá. Mis estilos.css. Recuerden que no se puede colocar espacio en los nombres de archivo. Podemos separar con esto que se llama camel case. Cada palabra nueva comienza con la letra mayúscula y se mantiene todo en minúscula. O podemos colocar un guión, y creo que también te acepta guión bajo. Pero a mí me gusta siempre trabajar con camel case, así que lo pongo siempre así. Mis estilos.css. Y entonces acá tenemos ya para poner todos los estilos. Vemos que van, ya como comenté, el HTML, acá ya lo estoy tomando, pero si nosotros colocamos el mismo código, lo copiamos y lo llevamos acá. Pero antes hay que hacer algo muy importante. Dentro de nuestro head hay que linkearlo, decirle al navegador, decirle que en nuestro proyecto hay una hoja de estilo que quiero que apliques. Entonces vamos a utilizar la etiqueta link. Ven que Visual Studio acá me completa, me dice link 2.css. Bueno, ese es el que nosotros vamos a usar. Este ya trae lo que es el shell, que es relación de hojas de estilos, y el href con el nombre de nuestro archivo. Pero nuestro archivo no se llama style CSS, se llama mis estilos CSS. Entonces, acá voy a hacer algo que si nosotros estuviera en otra parte, tendríamos que buscarlo y navegar por los archivos. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, también se puede poner una carpeta de CSS y colocar acá nuestros estilos. ¿Sí? Entonces ahora tenemos los CSS dentro de una carpetita. Para acceder a esa carpetita, lo que nosotros tendríamos que hacer acá en el href es colocar punto, vaya, y ahí me toma lo que tenemos. Me dice que tenemos un index HTML y una carpeta CSS. Entonces, viajamos hasta la carpeta CSS, que dentro de esa carpetita hay un archivo que se llama misestilos.css. Entonces así ya le especificamos el lugar de donde queremos que coloque los estilos. Y si nosotros vamos ahora al navegador, vemos que ya tiene los estilos que habíamos puesto recién.
Entonces quiere decir que lo que nosotros escribimos acá es funciones, ¿sí? No siempre van a tener esto. En algunos proyectos sí se exige o se pide que, o es más cómodo también en cuanto a la estructura de nuestro proyecto, tener una carpetita para el CSS y otra para el JS, que es la de JavaScript. Y esto se encuentra siempre en la raíz del proyecto, y en la raíz solito, siempre solo, sin que esté en ninguna carpeta, el index HTML, que por convención siempre es mejor llamarlo index HTML, a la página principal. Bueno, ahora, esto lo voy a borrar, era solo modo de ejemplo. Y si yo acá lo saco de esta carpetita, y vos la carpeta, si quiero solamente, o sea, tanto el HTML como el CSS están en el mismo nivel, tendría que borrar y seleccionar. Y vemos que se mantiene. Bien. Después tenés, acá tenemos diferentes ID. ¿Qué más podemos tocar? Por ejemplo, los LI. Vieron que acá en el menú tenemos los puntitos de esto. Bueno, vamos a tratar de sacarlo. Vamos a decirles que para todos los LI que están ahí, o mejor, vamos a ver si lo podemos tomar con una clase. Entonces vamos a seleccionar varios de estos. Vamos a poner la clase list item. Estamos utilizando la clase listItem, o sea, el atributo class, y esto puede ser el nombre que a ustedes se les ocurra. Profe, No justamente es. Sí, ¿cómo hizo para poder escribir los tres al mismo tiempo? bueno, bien, son atajos de. Claro, claro, pero así más cómodo también. Sí. Ahí les revelo mi secreto. Yo lo hago normalmente, por eso que lo hago inconscientemente. Pero tocas, si estás en Windows, tocas Control, la tecla Control, la tecla Alt, o sea, las dos juntas, y de ahí la flechita para abajo. Y si te van a hacer varios cursores, ¿sí? Si son, en este caso, como ahora que tenés todo al mismo nivel, te sirve. Ahora, si vos ponele, bueno, y ahí podés escribir lo que vos coloques, se te va a escribir, todo al mismo tiempo. Ahora, ¿qué te pasa? Si vos tenés en diferentes niveles, por ejemplo, Claro, vas haciendo clic ahí. Sería vas a ir haciendo clic en cada uno. si vos lo haces acá, o fíjate que acá no se va al UL de abajo, se va todo en la misma línea. Pero si vos querés seleccionar este nav, este UL y este LI, por ejemplo, tendrías que tocar la tecla Alt e ir haciendo clic. Ahí sí te hace multicursor. Y puedes poner donde vos hagas clic, es donde se te va a aparecer el cursor. Son pequeños truquitos que te facilitan la vida. Y bueno, ya que están, hay que aprovecharlo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, perfecto. Después veo si consigo, tengo ahí un par de imágenes que vi por internet que les puede servir, así se aprenden algunos atajos. Bien, este tenemos el class, ¿cómo es que le hemos puesto? List item, que puede ser cualquiera. Si este también, lo que le pongamos acá es lo que va a hacer referencia en el CSS. Por ejemplo, si acá le pongo Pedrito, en CSS, voy a buscar la clase Pedrito. ¿Y cómo hacemos referencia a una clase? Es con el punto. Acá en los selectores de tag, los selectores de etiqueta, no le ponemos nada, solamente el nombre de etiqueta,
Pero si queremos hacer referencia a lo que es una clase, vamos a colocar primero el punto y el nombre de la clase. Nosotros le damos punto Pedrito, así que vamos a poner Pedrito. Pongo un nombre así muy tonto como para que se entienda que no es necesario seguir, o sea, que tiene que ver con el programa o con el lenguaje, sino que esto después ahí en el día a día hay convenciones que si uno trata de ser lo más eh, específico o explícito posible en cuanto a lo que se refiere. O sea, si en este caso de ser un LI, que son list item, podríamos ponerle list item, como para hacer referencia y a la hora de venir acá al código, saber qué es lo que estamos tocando. Porque si le ponemos Pedrito cualquier cosa, se puede llamar Pedrito. Por eso, pero lo hice a propósito porque se den cuenta que no hace falta que sea algo así, que no afecta si le ponemos cosas que no tengan que ver. Bien, tenemos Pedrito y lo que queremos sacarle es el puntito negro. No me acuerdo bien la propiedad, pero creo que era style con el valor no. Entonces, si acabamos, vemos que todos nuestros Pedritos se le fueron ya los puntitos. Entonces ya tenemos un menú más bonito, no tenemos el menú horrible que tenemos antes, ya tenemos con letras más grandes. Es más, tenemos algo que se llama, son pseudo clases, que son como un estado en particular que tienen cada elemento. Por ejemplo, que más van a ver es la pseudo clase hover. Y si queremos aplicarle a Pedrito, lo que tenemos que hacer es seleccionarlo, colocar dos puntos y poner la pseudo clase. Bueno, todas estas que están acá son pseudo clase. After, background, son todas. Lo que nosotros vamos a utilizar se llama hover. Pseudo clase hover. Y vamos a ponerle que cambie el color de la letra. ¿Qué es lo que va a hacer esto? La pseudo clase hover nos dice que al pasar el mouse por encima va a hacer tal cosa. Por ejemplo, acá, al pasar el mouse, yo quiero que cambie el color que sea, en vez de blanco, que sea rojo, crimson. Este rojito. Entonces, si vamos ahora al pasar el mouse, no hace nada. ¿Por qué? Ahí está. Faltaba el espacio. Entonces, cuando pasamos el mouse, vemos que cambia el color. ¿Sí? Podemos hacer que al pasar el mouse también crezca el tamaño. Font size. Que en vez del 20 que hemos puesto anteriormente tenga 5 píxeles más. Entonces, cuando pasa el mouse, vemos que se hace más grande. Para que se note más, vamos a poner la letra más chiquita. La pone 10. Vemos cómo cambia. Eso se llaman pseudo clases. Bueno, hay muchos elementos. Creo que la mayoría tiene hover. Esto es solamente un LI. Se lo podemos aplicar también al H1. Profe, ¿y en HTML dónde puso el punto Pedrito? No, no me acuerdo. Acá en el LI. Ah, ahí está. Que Gracias. claro, lo vamos a poner como corresponde. Era solamente una demostración. Le vamos a poner list item. Y hay que respetar el mismo nombre. Si acá vamos vemos que ya volvieron a aparecer. Y es justamente porque no existe Pedrito en HTML. Entonces le estamos dando estilos a algo que no existe en el HTML. Entonces se pregunta
¿A qué le querés poner estilo? Porque no está esto. El Pedrito no existe. Entonces tenemos que buscar a Pedrito y cambiarlo por list item. Ahora volvieron, ¿verdad? Por ahí pongo algunos ejemplos o cosas muy exageradas como para que se note el cambio, pero en sí en el diseño obviamente que ustedes van a hacer cosas mucho más bonitas. Bien, hemos visto el selector de etiqueta, el selector de clase y bueno, también tenemos lo que son el selector de ID. Nosotros acá anteriormente ya habíamos tenido algunos ID como este, donde le vamos a dar estilo a través del ID. Para seleccionar, así como habíamos seleccionado las clases con el punto, para seleccionar un ID hay que colocar el numeral y el nombre del ID. Este se llamaba sobre nosotros y le vamos a poner también, vamos a cambiar el color de fondo. Acá, en cuanto a los colores, si bien acá en la guía yo dejé ya habilitado lo que son las unidades de medida y los colores y las propiedades de texto. Esto, véanlo, tranquilos. También les he dejado videitos, creo que al final, para diferentes cosas, para que ustedes los vayan viendo. Tienen la documentación y tienen los videos para acompañarse. Y vayan viéndolo. Les dejo esto. Considero que no lo van a entender más con la práctica. Es cuestión que sepan que existe y que los lean y lo entiendan. Que lo que es, por ejemplo, el font family, el font size que estamos trabajando ahora, el estilo de fuente, bueno, en el caso de las propiedades de texto. En los colores, que hay diferentes tipos de colores, diferentes formas de escribirlos. Tenemos el nombrado, con los colores en inglés, tenemos los colores hexadecimales, y con RGB y el HCL. Después tenemos los RGB con transparencia, que es el RGBA. También lo mismo, tienen toda la guía para que le explique bien. Las unidades de medida, normalmente lo que más común utilizamos son los píxeles. Después tenemos medidas como el porcentaje y el em y el shen, que son medidas relativas, ¿sí? Esto también se los dejo acá. Vayan viéndolo, léanlo. Y en lo que iba, los colores, que hay diferentes formas de poner color. Eso lo van a ver bien en la parte de la sección de color. Si ustedes ven que toda esta información la ven, la leen y no la entienden, me dice, profe, hagamos un paréntesis o abramos una clase para esto que no la entendí, por más que yo me puse a practicar y no lo entendí bien. Hacemos la clase dedicada a cada una de esas cosas. Yo, por cuestiones de tiempo, prefiero por ahí explayarme en otras cosas más complejas y no perder, no digo perder tiempo, pero no perder clases en eso. Si ustedes ven que no lo entienden, me dice y volvemos y lo hacemos más específico. Bueno, los colores. Si queremos poner un color de fondo, ponele, si queremos utilizar las medidas hexadecimales, vamos a poner el hashtag o el numeral y el valor hexadecimal del color. Por ejemplo, si yo pongo FFF, son 6. 6F es el blanco. Y si yo pongo ceros, es el negro. Por eso es de acuerdo al valor hexadecimal, que es una combinación. Acá igual en la guía les dejé una lista de colores en CSS con el nombre escrito y el nombre en hexadecimal. Por ejemplo, si yo quiero poner un malito. A ver,
hexadecimal, ¿sí? Lo puedo poner con el nombre o con el hexadecimal. Si yo pongo este así, lo copio y lo pego. Profe, y se puede, sí o sí hay que poner tipo con el hexadecimal o se lo puede poner con el nombre. No, también se puede poner el nombre. Ah, bueno. Sí, sí, tienen las dos formas. Nada más, ¿cuál es la diferencia? Depende del diseño, y acá ya vamos a partir a hablar de cosas como el diseño. Depende del diseño, hay colores que son muy específicos, ¿sí? Por ejemplo, este va a ser el mismo que el nombrado como dice Blue, pero es el mismo. Pero cuando vamos a un diseño que nos dice que el color de la marca en hexadecimal es, qué sé yo, F2, A5, E7. Y entonces el color es este. Si bien acá Visual Studio es recopado porque viene y te pone toda la paleta de colores, va a venir y le toca. Pero si el color específico de la marca es este, es mejor y más exacto, que ya no le podés hallar, es con el valor hexadecimal. O con el valor, el mismo valor puede tener diferentes formas de escribirlo. Por ejemplo, acá vemos que es hexadecimal. Si yo toco acá, en el Visual Studio me lo ponen en HSL, que es la otra medida. Ahora, si yo lo toco de vuelta, hago clic, me pone esta otra medida que no lo usa nadie. Después tenés este otro, que es el RGB, que son rojo, verde y azul, combinación de los tres. Y después el RGBA, que es, si yo toco, esto es el color y esta es la transparencia. Acá está 100% opaco, pero si ustedes ven que yo lo muevo para acá abajo, ven que se le aparece una A, que la A es de alfa y hace referencia a cuánto transparente va a ser. La transparencia va siempre de 0 a 1 en esos valores. Por ejemplo, acá tiene el 0,701. Vamos a calcular. Está al 70% de opacidad. Y ya obviamente que si le pongo 0, está completamente transparente y no se ve. Y si tiene 1, es 100% opaco. Pero, volviendo a lo que me preguntabas, lo puedes poner con el nombre, el tema que no existen un nombre para todos los tipos de colores, las combinaciones de colores que existen, ¿sí? Por eso que existe este sistema. Hay muchísimos nombres más, creo que acá le dije son 147 nombres escritos con sus valores en hexadecimal. Son un montón. ¿Nos sirve? Sí, no, súper sirve, pero estoy seguro que va a haber un color muy particular, como el que te acabo de inventar recién, que no existe o no está dentro de esa lista de nombres. Entonces ya sí o sí tenés que escribirlo en estos formatos. Así que bueno, eso nada más. Dale, profe, gracias. Perfecto. Bueno, hice un repaso súper copado de los colores. Bueno, volviendo a la página, vemos que acá nos tomó, hemos hecho referencia al ID sobre nosotros, hemos usado el selector de ID, que era el ID que hemos puesto ya la clase pasada, en esta sección, que era sobre nosotros. Entonces vemos como nosotros, haciendo referencia con el selector de ID, pudimos cambiar el color de fondo con la propiedad background y el valor RGB Entonces vemos que quedó, es una página de chicas, mujeres. Bueno, ¿qué más? Podemos poner, qué sé yo, sobre nosotros, que los párrafos que estén dentro de sobre nosotros sean eh, vamos a ser más específicos. Tendríamos que colocar este ID y decirle que los párrafos que están dentro de esto
tengan un color así. Y lo ven. ¿Qué es lo que hice yo acá? Apliqué, le dije que dentro del ID sobre nosotros, esto lo voy a poner un poquito más oscuro, no me gusta así. Bueno, le dije que dentro de la etiqueta, perdón, dentro del ID que sobre la sección ID que tiene el ID sobre nosotros, todos los párrafos solamente que están ahí adentro, quiero que sean de este color. Por ejemplo, si yo pongo un párrafo afuera, en teoría, no tendría que, si yo pongo un párrafo, a ver dónde lo puedo poner, en esta otra sección. Vemos que acá hay un párrafo que también es un párrafo, y era como el ejemplo que recién le puse, porque Francisco creo que me preguntó, ¿cómo hago para decirle que quiero que ponga a este párrafo y no a los otros que tengo? Bueno, acá está un ejemplo, por ejemplo. Acá le dije que solamente al párrafo a los párrafos que están dentro de la sección sobre nosotros, que tienen el ID sobre nosotros, que sean de color blanco. Entonces acá en otras secciones no va a ser blanco, va a ser negro o el color que viene. ¿Sí? Entonces, para hacer así un poco más específico, le dije, seleccionamos los párrafos que están dentro de esta etiqueta. Bien, ahí ya usamos varios selectores, usamos hover, una pseudo clase, vimos un poco sobre algunas propiedades de texto y también sobre los colores. Hasta acá, ¿se entendió algo? Sé que a lo mejor es Sí, muy... profe. Sí, profe. Bien, Entendí perfecto. buenísimo, buenísimo. Y algo que no habíamos visto era el selector, claro que vimos todos los más generales, pero no vimos uno que es el primero que estaba en la lista, que es el selector universal. ¿Qué es lo que es el selector universal? Es el que va a englobar todo, que va más allá del body. ¿Y para qué se usa? Bueno, acá yo también si le pongo esto, por ejemplo, color de fondo, vamos a ver que la página también se cambia. Pero se cambia en algunas partes, funciona diferente, ¿sí? Obviamente que no se utiliza para poner el fondo, para cambiar el fondo de la página se utiliza el body, mucho, pero tiene un alcance mucho más amplio esto. Por ejemplo, ¿para qué se usa el selector selector universal, que es el asterisco? Vean, vean que... Ahí está. Vean que acá, no sé si ustedes logran verlo, hay un margen, pequeño margen acá, y acá arriba también lo tiene, que si inspeccionamos, vemos, no sé si ustedes alcanzan a ver acá arribita, que cuando yo toco acá, que se pone morado, y de ahí diferentes márgenes. Esto lo vamos a ver más adelante. Todo lo que es el border box, el sistema de cómo se ubican lo que es el padding, el ancho, el alto y demás. El relleno interno, el relleno externo. Pero tienen un pequeño margen, ¿sí? Eso es lo que voy. Tienen un pequeño margen a los costados, arriba, abajo, toda la vuelta tienen margen y padding
Para sacárselo se utiliza este selector, que es el selector universal. Entonces, vamos a tocar lo que es el margen, se lo vamos a dejar en 0. Y el padding, que es un relleno interno, también lo vamos a dejar en 0. Y vean cómo ahora está todo pegadito. ¿Se nota la diferencia? ¿Lo notan o la diferencia? Y ahora cuando yo toco acá, que engloba todo, vemos que no me aparece ese margen como rosadito. Ahora lo voy a sacar como para que vean la diferencia. Me paso, muestro que estos son los comentarios. Ahí está. Ustedes, hay como un margencito, ¿verdad? Este margen de acá arriba, cuando yo lo aplico así, se pega todo a los bordes. Esos márgenes, que yo le estoy sacando, son márgenes que ya trae por defecto el navegador. El navegador en su intento, bueno, o lo que tiene que hacer para mostrar nuestra página, ya viene con algunas configuraciones predefinidas, son propias de todos los navegadores. Y todos los navegadores la traen. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esta configuración base que tienen los navegadores pueden interrumpir en el desarrollo o en el diseño de las páginas que nosotros queremos hacer, las páginas propias. Entonces, para hacer eso, lo que utilizamos siempre, y más se recomienda hacerlo, es sacarle el margen, el padding, ese diseño predefinido, sacarlo, cosa que podamos estar trabajando ya con el diseño propio. Bien, Francisco, vaya tranquilo. Ya era eso nada más. Igual la clase llega hasta acá. No, ya me extendí muchísimo. Así que vaya. Así que, bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, yo por mi parte por lo menos no. Entendí la mayoría de cosas. Igual ahora voy a seguir haciendo para probar un poco. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Ninguna duda? Bueno, cualquier cosita me dicen, escriben en el grupo. Ahora voy a dejar una actividad en el campus, así también la pueden hacer. Y pueden ir practicando. Y eso, yo si quieren a esto también se los subo ahora, se los paso para que vean más o Sí, menos. sí, eso sí, por favor. Cosa que lo que vean en el video coincidan con lo que ustedes están haciendo. Si no se preocupen, se los paso. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Sé que ha sido bastante movidita, bastante información, pero bueno, si voy muy rápido, ustedes párenme, frénenme y díganme. Así que, bueno, nos vemos la clase que viene, el próximo martes a las 7.